nadie lo ha visto, él habita en una luz inaccesible. Y él ¿Y es tú el tienes a único Jesús Dios? de la eternidad. Pero tú tienes a un Jesús Dios que sí lo vieron. Así que si tú dices aquí, Tú tienes a un Jesús que es la misma sustancia que el Hijo, que el que mira, Padre es Dios, Él es Dios, por eso y es que lo están viendo. Entonces tú no tienes a un Dios que lo pueden ver y no habita en ¿cómo? luz inaccesible. Por eso, ¿quién es el que está Pero frente tú a tienes a un Dios que sí se puede ver y a otro Dios que no se puede ver. correcto? Así lo está Porque, bien, Pero acá hola, dice que hay uno ¿puedo hablar? solo. ¿Sí? A ver, le dejo Mira, Porque, tiempo. hola, disculpen, ¿puedo mira, hablar? lo que estamos viendo ¿Sabes qué? aquí Es porque en, Dios, en Jehová, Dios de Génesis los ejércitos, 8, se 17, muestra a lo que través de estamos, Jesucristo, porque necesita un símbolo, porque si no, el mira, que lo ve, porque tú sabes, lamentablemente muere. un ratito amigo, un ratito, no hables sobre nosotros, un ratito. Mira, mira David, lo que estamos viendo aquí es estos tres varones que descienden a Abraham. Y uno de ellos, o sea, porque dos van a Sodoma a avisarles que van a destruirla, pero uno se queda con Abraham. Y ese que se queda con Abraham se llama Jehová. Y supuestamente nosotros decimos siempre que solamente al Padre se le llama Jehová. Pero aquí nosotros vemos a Jehová hablando con Abraham. Y acabamos de leer el texto que él habita, el Padre habita en luz inaccesible y ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, quien está aquí es esa imagen misma de su sustancia que está hablando con Abraham. O sea, ahí nos estamos, Ahí ahí dice que que es Abraham habló con Jesús, o tú ¿ah? interpretas que el texto dice que Abraham habló con Jesús en 1 Timoteo 6, 15 o 16. No, mira, entonces, Pero ahí no está hablando de lo que tú crees que está pasando con Abraham. es que tienes que volver, mira, en Génesis No, 3, pero tú estás saltando de versículo a versículo para decir algo que no está diciendo acá. Acá en 1 Timoteo 6, 14, 15, 6, no está diciendo que Abraham habló con Jesús. Tú le estás inventando esa doctrina. yo no te estoy diciendo eso, yo te estoy diciendo que No, pero me aquí, está diciendo que este habló con Jesús. entonces, Para ¿quién vos es? habló con quién habló para vos. Habló con el Padre ¿Y cómo no murió? porque se manifestó en hombre. Ah, ¿Y o quién sea, el es Padre, ese hombre tan especial para que Dios se manifieste en él? Él es él manifestado en hombre. no, es que David no ¿Quién? puedes pensar ¿Qué hombre? sobre eso. Porque tiene Ya tres sabes, varones, dos ángeles que se van a Sodoma y a Gomorra, donde estaba el sobrino de Lot, y a Jehová que estaba en la carpa con a Sara y Abraham, que le promete un ya. hijo, siendo Sara ¿Y quién estéril. es el único hombre que puede, digamos, sostener a Dios en su cuerpo? No era un hombre, se le aparecieron tres varones, te dije. Y dos Claro, eran ¿y a quién ángeles, vio? no ¿Y a eran quién vio? hombres, pero O sea, a Jehová, o al sea, David, Señor. tú dices No que pudo Tienes haber a visto dos a Jehová. varones que no son hombres, son tú No dices ángeles. pudo haber visto a que Jehová nunca, jamás. Pero la manifestación de Jehová te lo está diciendo. Ha visto al Señor, a Jehová. Después tenés a dos ángeles que el texto dice que son hombres, que tú crees que son hombres, pero son No puede ángeles ver que a van Jehová. a Sodoma. Sí lo Ay, puede ver Posible en la que pueda ver a manifestación Jehová. del Padre. mira, Es la manifestación del Padre, uno de los tres varones que se le apareció a Abraham. con Tú esa dices que eran hombres, pero esos tú hombres dices eran que ángeles que también dices que el bajaron Padre se hizo como hombre, hombres. entonces estás aceptando que Dios se puede hacer hombre, pues. Entonces, ¿por qué No, se niegas manifiesta como hombre. si Dios se puede hacer hombre? Claro, Sí, a el través de texto lo dice. Jesucristo. Estás contradiciendo. No, Jesucristo dijo ser hijo de Dios. Tú tienes Pero acá la imagen. por eso explícame con quién estaba hablando Abraham. Ya te lo dije con Jehová. ¿Quién es ese Jehová? O sea, Dios el Padre. Dios el Padre no conoce a ningún otro. ¿Por qué no lo destruyó a Abraham, dices? Porque se manifestó en hombre. Se Así manifestó como en- los dos ángeles que bajaron con él y fueron a Sodoma, también se manifestaron como hombres. Entonces Así Dios, como Cuando con fueron a Jesucristo. Sodoma, Gomorra, ¿qué? Dios el Padre se manifestó en carne. No, Se hizo- Jesucristo me tiene que mostrar donde Jesucristo dijo ser el Padre manifestado en carne. Mira, mira, si tú no quieres entender lo que dice el capítulo 1 de Hebreos, entonces mira, vamos a leer el capítulo 2 de Hebreos, mira, para que puedas entender un No, poquito. ya te expliqué el capítulo 1 de Hebreos y lo estás negando. Ya, A ver. mira lo que dice el capítulo 2, ¿ya? Mira, está hablando.
de una salvación tan grande, dice, ¿ya? Mira, mira lo que dice. Dice el autor de nuestra salvación, en el capítulo 2. ¿No? Voy a leer desde el versículo 8, dice. Todo lo sujetaste bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que sean sujetas que sean sujetas todas las cosas. Está hablando del hombre, ya, el 9 dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor, mira, dice a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por medio de todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, mira, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El 11. Porque el que santifica, mira, acá te está diciendo, por ejemplo, tú tienes el anhelo de ser santo de repente, así como yo también, ¿no? Porque yo quiero el Espíritu Santo. Entonces dice así, porque el que santifica y los que son santificados, mira quién es el que santifica. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hay alguien que santifica, David. Hay alguien que hace santo. Y ese es el Hijo de Dios, el cual ha padecido por nosotros. ¿Estás entendiendo ahí o no? Ahora te lo voy a explicar, ya que negaste Hebreos 1, que Dios habló por medio profeta y en los posteriores días por el Hijo. Te leo Hebreos 2:9. Pero vemos que aquel fue hecho un poco menor que los ángeles. Estás negando que Jesús es el enviado del Padre, que es el Cristo, que no es Dios. No, yo no digo eso. Yo al contrario te estoy diciendo que Él ha sido enviado por Él. Que Él es No, el tú estás Hijo. diciendo que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es un Dios hecho carne. Nos dice así el texto. Yo no, El Hijo de Dios se lo llamó Sí, cuando fue ungido, no antes. mirá, yo te puedo. adelante, amigo. Sí, tenía un cuerpo humano, ¿Qué pero le hizo? necesitaba hacer. Hola, bueno, disculpen que me meta, ¿no? Él necesitaba hacer los protocolos acá en la tierra como para permitirle y darle la autoridad que Dios necesitaba que él tenga. Por eso fue que, digamos, y necesitaba tener su tiempo 100% marcado por Dios para actuar en la tierra. No es que él vino acá a la tierra y era Dios y hizo lo que quiso. Obviamente tuvo mucha cautela, ¿no? En obrar acá en la tierra a Jesucristo, pero Dios le marcó los tiempos. Y cuando, una vez que, si bien era Dios para mí, acá en la tierra, tenía que seguir estos protocolos, como te digo, pero cualquier mínima decisión que haya tomado Cristo acá en la tierra, era decisión de Dios. Era Dios. Era Dios acá en la tierra. Vos podés leer y ver o imaginarte todas las cosas que hizo Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Era Dios acá en la tierra. Todo lo hizo conforme a la voluntad del Padre. Era Dios acá en la tierra. Dios quiso sanar, Dios quiso irse para el lado que se quiso ir, incluso cuando fue y cruzó el mar y fue y liberó al endemoniado de Garadeno. Todo fue, digamos, era Dios él. En un 100% era Dios, pero tenía vida terrestre y la dio para que seamos salvos. Bueno, ahora sí. En Hechos 2:9, que estás negando, pero vemos que aquel fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y honra a causa de su padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte de todos.
¿Quién lo mandó a este a padecer? Dios. Cuando fue Juan Bautista, ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El 10, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados de uno son son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién no se avergüenza de llamarlo hermano? Jesús. Ahora en Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret donde se habría criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se le levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira, Y enrollando el David, libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la David, sinagoga, estaban David, fijos en él. Tenemos claro, a un mira, Jesús que yo dice sé, que él es el ungido del Señor, que el Espíritu del sí, Señor estaba sobre él, que con ese correcto, Espíritu del Señor, ¿para qué era? Te lo dice acá también: por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado, entonces Jesús es un enviado, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces Jesús, como era el ungido del Señor y el Espíritu del Señor estaba sobre él, ahí fue a sanar a los enfermos. Dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a perdonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner a libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús, cuando está con el Espíritu del Señor, que él dice que él lo tiene del Padre, como lo vemos en el bautismo de Juan, ahí empieza a hacer los milagros que él dice. Pero no es porque él sea Dios, sino porque él es el enviado de Dios para hacer esto que está en el rostro de Isaías, como el ungido del Señor. No es él el ungido, no es el Dios que se ungió a sí mismo para hacer los milagros. Él es David, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que tenía que hacer estos milagros porque así lo ordenó el Padre. ya, Ahora David, sigue el otro. cuando te leo Hebreos 2, dice, porque el que santifica, ¿quién es ese que santifica? El Hijo. Ya, entonces,